Hola, en este vídeo explicaré brevemente cómo instalar SQLite e integrarlo con Express y MySQL. SQLite es uno de los ORM más usados en Node que simplifica tu vida cuando trabajas con bases de datos relacionales como MySQL, Postgre, SQLite o Microsoft SQL Server. Vale, empezamos una carpeta vacía, inicializamos nuestro proyecto, creamos nuestra aplicación y un archivo de configuración. Instalamos Express y Nodemon. Vale, abrimos en Visual Studio Code. Vale, esto lo tenemos que modificar. Esto es app.js y app.js. Dentro de app vamos a crear una aplicación básica de Express. Que sea esto. No hace falta cambiarlo, pero da igual. Estos son sería nuestro puerto 3000. Lo ponemos aquí y esto lo cambiamos a por preferencias personales más que nada. Estos son rutas, estos son configuración. Y aquí arrancamos el servidor. Probamos. Vale, parece que funciona todo. Esta es nuestra maravillosa aplicación. Vale, hemos creado también el archivo de configuración en el cual debemos poner el archivo básico de configuración de toda la vida, que tenga user name, root, un password, nada, database será SQLite y host sería localhost. Vale, esto es lo básico. Asimismo, creamos aquí una carpeta que se llame database y dentro un archivo que se llama db.js. Vale, la hora de instalar es el SQLite. En el manual básicamente nos cuenta en el Getting Started que tenemos que instalar SQLite y elegir lo que vayamos a utilizar. En este caso será MySQL. Es decir, instalamos nuestro SQLite y MySQL. Y aquí en el archivo de db madre mía, SQLite lo importamos. Importamos el archivo de configuración.
que está una más abajo. Vale, creamos nuestro SQLize. New SQLize. Este objeto SQLize, según la documentación, tendría que recibir el parámetro database, username, password y un objeto con host y el dialecto. Es decir, le pasamos la base de datos, username, password y un objeto que tenga host y dialecto. Bueno, esto sería MySQL. Podemos también añadir aquí el dialecto, pero sería un poco pasarse, quizás, porque no creo que cambiemos muy a menudo de una base de datos, ¿no? Y lo exportamos. Este objeto SQLize lo importamos dentro de nuestra aplicación principal. Desde la carpeta database y el archivo db. Vale, importado es el SQLize. Aquí básicamente cuando arrancamos el servidor nos conectaremos a la base de datos. Para conectarse a la base de datos lo que tenemos que hacer es SQLize authenticate, la función authenticate que devuelve una promesa, es decir, si todo ha ido correctamente. Lanzamos por consola que nos hemos conectado a la base de datos. En el caso contrario, se ha producido un error y añadimos el error. Vale, miramos en la consola y lógicamente tenemos un error que nos dice que no tenemos base de datos SQLize. Para corregirlo, vamos a SQL Pro, nos conectamos al localhost y creamos una base de datos que se llame SQLize. Y ahora mismo deberemos de poder conectarse con SQLize. Sí. Vale, reiniciando la aplicación podemos ver que nos hemos conectado perfectamente a la base de datos. Aquí vemos que nuestro mensaje. Y lo siguiente sería pues hacer alguna consulta. Pero para hacer alguna consulta primero vamos a crear un modelo y poder hacer consultas con ese modelo, digamos. Vamos a ver. De hecho, en el ejemplo básico, si vamos al home, nos explican un poco cómo crear un modelo. Pero para hacerlo un poco mejor, en la carpeta de database creamos una carpeta que se llama models y creamos nuestro modelo user.js. Aquí importamos model y data types
de SQLize. Asimismo, importamos nuestro objeto SQLize de una más abajo de DB. Creamos la clase user que hereda de model y lo iniciamos. Digamos, este constructor o inicializador nos pide dos parámetros. Digamos, por un lado le pasamos los valores que las filas que tenga, o las columnas, que sería el username y birthday, y por otro lado le tengo que pasar el objeto SQLize y el model name user, que básicamente sería el nombre de nuestra tabla. Es decir, aquí pasamos SQLize, este objeto SQLize y model name user. Y aquí añadimos nuestra columna, que sería el nombre, name, que sería de un tipo string, cadena de caracteres, y birthday, que sería date. Todo como nos dicta el ejemplo. Asimismo, exportamos esta clase users. Vale, ya tenemos creado el modelo de usuario. Y para poder hacer consultas a la base de datos, vamos a nuestro archivo principal, a nuestra aplicación principal. E importamos aquí. Lógicamente en la vida real no. Bueno, en la vida real, en algo real no se mete todo en el archivo principal, lógicamente, pero bueno, para ser un ejemplo básico, añadimos aquí nuestro modelo. Que se encuentra en la carpeta database models users. Y ahora en nuestra ruta get podemos hacer algo así. Bueno, una cosa, ahora mismo utilizamos SQLize Authenticate. Authenticate básicamente lo que hace es simplemente conectarse. No recrea la base de datos según los modelos que tengamos. Es decir, si aquí añadimos user create y añadimos, por ejemplo, name birthday, siempre me equivoco en esta palabra, birthday, creo que está bien escrita, sería new date 1983 46, sería 6 de abril de 1983. Este método devolvería una promesa. Básicamente nos devuelve el usuario que hemos creado, que podemos mostrarlo por pantalla. Pero básicamente vamos a tener un error porque no tenemos creada la tabla de usuarios. Digamos, para poder recrear la tabla de usuarios con SQLize, aquí de hecho hay un error súper grande que nos dice que la tabla SQLize user no existe. Para que SQLize cree automáticamente las tablas,
podemos utilizar en vez de authenticate sync, que como parámetro recibe force false por defecto. Es decir, este force false por defecto significa que básicamente hace un drop tables. En este caso utilizamos el fase, que no queremos reiniciar las tablas constantemente. Es decir, poniendo esto, el error desaparece y vemos que la consulta que aparece en la consulta create table if not exist users, es decir, nos crea automáticamente la tabla. Y aquí podemos ver que se nos ha creado el usuario. De hecho, a lo mejor podemos poner esto aquí y añadimos esto aquí. De hecho, podemos crear otro que sea del 99 y siempre que iniciamos aquí nos crea un nuevo usuario. Aquí en SQLize actualizamos users, contenido, nos va creando un usuario. Otro método, básicamente el método más utilizado es el, vamos a poner esto en comentamos find all, que devuelve una promesa. Y que podemos sacar por pantalla. Vale, podemos ver cómo nos saca los dos usuarios. Y por ejemplo, una de las diferencias para entender mejor el force false o force true, digamos, a veces es interesante tenerlo en true. Y por ejemplo, si tenemos esto y actualizamos, podemos ver que nos crea el usuario, pero es el único usuario que hay. De hecho, podemos añadir, bueno, no podemos añadirlo porque ya mandamos aquí el response. Vale, esto es todo. Esto es básicamente la aplicación básica del, bueno, una aplicación básica de cómo integrar SQLize y Express y MySQL. Y bueno, espero a lo mejor sacaré otro vídeo para profundizar un poco más, ya que me gusta bastante el ORM. Y nada, espero que os sirva y un saludo.